Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a hablar de un supuesto nuevo acuerdo que habrían firmado Shakira y su ex, Gerard Piqué, y que, cómo no, según apuntan algunos medios, pues quien saldría perjudicada en todo esto es la novia del ex de Shakira, o sea, Clara Chía. Vamos a ver qué es lo que dicen sobre ese supuesto nuevo acuerdo, porque ya sabéis que a mí me gusta ver las cosas con mis propios ojos, pero sí que es verdad que se está hablando en todos los medios digitales e incluso hasta en televisión. Os voy a leer a través de un medio digital toda esta información que nos dan y a ver vosotros qué opináis sobre esto. En algunos otros medios apuntaban ya hace unas semanas que Shakira y Gerard Piqué habían firmado una especie de tregua para que Milan y Sasha pues llevaran esta separación lo mejor posible, algo que, como ya sabéis que lo he dicho en diferentes ocasiones, a mí me parecería estupendo, puesto que siempre opino que en las separaciones los menores, los niños, los hijos en común no tienen ninguna culpa de lo que haya podido pasar o pase o pasará en una relación entre sus padres. Entonces hay que intentar llevar de la mejor manera posible este tipo de situaciones y, como bien digo, los niños no tienen ninguna culpa, son los más perjudicados cuando existe una separación, ya sea de personajes públicos, famosos o anónimos, y creo que por el bien de ellos pues sí que tienen que llegar a entendimientos. Ya sabemos que este verano hicieron diferentes cambios en esa custodia que firmaron hace ya más de un año, en la que estuvieron muchísimo tiempo para firmarla. Ya hemos hablado largo y tendido sobre ello y sabemos que este verano pues han cambiado esos acuerdos y Shakira también sabemos que ha salido ganando en esos nuevos acuerdos. Pues bien, parece ser, según apuntan, como os he dicho, diferentes medios, que habría un nuevo acuerdo y, como bien veis en el título, firman ese acuerdo que perjudica claramente a Clara Chía. Según nos dicen, Piqué no podrá llevarla a sus viajes a Miami cuando quiera visitar a sus hijos. Vamos a ver, como os digo, qué es lo que nos cuentan sobre este supuesto nuevo acuerdo, y ya sabéis que me podéis dejar todas vuestras opiniones a medida que vayamos viendo el vídeo, que yo voy a hacer lo mismo como siempre. Vamos a reaccionar al artículo, a ver qué nos dicen ellos, a ver qué puede haber de cierto en todo esto, pero como siempre digo, eso lo vamos viendo a medida que va pasando el tiempo, porque así es la única manera que sabemos, como no hemos visto ese acuerdo firmado, si realmente lo que dicen es verdad o no. Dicen, la tregua entre Shakira y Piqué ha tenido una clara víctima, que no es nada más y nada menos que Clara Chía. La nueva novia del futbolista, bueno, exfutbolista ya, es una parte importante del nuevo contrato de custodia de los niños que han firmado los protagonistas de este serial. Bueno, sí, lo dicen bastante bien, porque como sabemos esto es casi como una telenovela, que cada día tenemos cosas nuevas sobre esto, así que sí, creo que está bien plasmado en el artículo este serial. En este documento se estipulan varias cuestiones relacionadas con los niños, según ha publicado un medio digital, MDZ. El acuerdo estipula que será la cantante colombiana, o sea, Shakira, quien se encargará de la educación y la salud de los niños que, como ya sabemos, viven en Miami. Shakira satisfará cualquier tipo de necesidad que puedan tener Milan y Sasha, y Gerard Piqué los podrá visitar muy a menudo. De hecho, podrá verlos cada 10 días, con prioridad en las próximas semanas antes de que empiece el colegio. Esto sí que es verdad que si esto sucede así, cambia la cosa, porque dicen que podrá ver a los niños cada 10 días, no como antes habíamos sabido o conocido que en ese acuerdo que firmaron él podría estar 10 días con Milan y Sasha en Miami. O sea que hay una gran diferencia. Una cosa es que cada 10 días tú puedas estar con tus hijos, a que puedas estar 10 días al mes con tus hijos. No sé si entendéis la diferencia. Esto querría decir que podría estar mucho más a menudo y más tiempo con los pequeños, pero como siempre pues lo veremos, porque esto va a ser muy fácil de ver. Por eso quizá esas especulaciones que había de que podría estar buscando una casa en Miami, esto podría tener algo que ver, porque no es lo mismo que tengas que viajar
una vez al mes a Miami a que puedas hacerlo siempre que quieras, es más, cada 10 días. O sea, esto quiere decir que durante un mes estaría, no sabemos cuántos días con Milan y Sasha, pero cada 10 días, o sea que tendría que viajar mucho más a menudo. Y claro, pues coger un hotel tanto tiempo, pues igual pues no le apetece mucho gastarse tanto dinero, que luego otros apuntan a que todo esto lo paga Shakira. Eso ya no lo sabemos y yo no voy a decir si lo paga uno o lo paga otro, porque como no lo sé y no lo veo con mis propios ojos, pues no os lo puedo decir. Pero está claro que uno de los dos lo paga, no lo pagan a medias, pero cambia bastante la cosa. Y esta podría ser la respuesta a que Gerard Piqué estaría buscando una casa en Miami, que eso pues también lo veremos. Como digo, estas cosas se demuestran con hechos, y si dentro de poco vemos que Gerard Piqué pues alquila o compra una casa o un piso en Miami, pues todas esas informaciones serán verídicas, al igual que este supuesto cambio en el acuerdo. Estas estipulaciones son las habituales en un acuerdo de custodia y no sorprenderían a nadie si no fuera por la cláusula relativa a Clara Chia, algo que, como ya sabéis, los abogados, o concretamente el abogado de Gerard Piqué, dijo en su día que no había ninguna cláusula en la que se refiriera a Clara Chia, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta. La novia de Piqué, con quien engañó a Shakira mientras todavía eran pareja, pues tendría una pequeña cláusula en ese nuevo acuerdo. Shakira ha conseguido que Piqué firme una cláusula que establece que Chia tiene prohibido pasar tiempo con Milan y Sasha, algo que ya hemos hablado en más de una ocasión. Es bastante raro que unos medios apuntan, imagino que los que están a favor de Gerard Piqué, que dicen que esto es una decisión que ha tomado él, algo que yo no entiendo, que él no quiera que su novia esté con sus hijos. Otros apuntan a que existiría esta cláusula en la que ha sido la propia Shakira la que no quiere que sus hijos pasen tiempo con Clara Chia. El caso es que Milan y Sasha no están en ningún momento con la novia de su padre. Así, Piqué no podrá llevarla en esos viajes a Miami cuando quiera visitar a sus hijos. Que bueno, yo aquí tengo que discrepar un poco, porque tú sí puedes viajar con tu novia, pero estando allí que ella no esté con los pequeños. Esto también podría ser, pero bueno, como bien digo en todo el vídeo, esto también se verá. A Shakira no le habría gustado que el futbolista llevara a sus hijos a la boda de su hermano, algo que ya sabemos que ella dijo que no y los hijos no estuvieron, donde estaba Clara Chia, y parece ser que este era el motivo por el que Milan y Sasha no acudieron. Tampoco le gustó que en una de las visitas de Piqué a Miami llevara a Clara Chia. Bueno, esto yo no lo he visto, no sé si vosotros habéis visto en una de esas visitas a Clara Chia en Miami. Puede que en esta última, que no lo hemos visto, siguen diciendo, y los cuatro pasaron tiempo con los niños, algo que están diciendo en algún medio digital, que parece ser que sí que han estado juntos, pero no hay imágenes de ello. Por lo tanto, Clara Chia es la principal damnificada de un acuerdo que Piqué ha firmado para continuar viendo a sus pequeños cada 10 días. La tregua entre Shakira y Piqué. Vamos a ver qué dicen sobre esto. Las últimas informaciones sobre la expareja apuntan que habrían firmado una tregua en su guerra después de la separación. Los dos han entendido que el que importa aquí es la felicidad y el bienestar de Milan y Sasha, como bien he dicho yo antes, por lo cual han firmado una pequeña paz y Shakira le ha puesto las cosas fáciles este verano. Con este cambio de contrato han hecho más fácil la vida de los pequeños, que no tendrán que viajar tanto y podrán ver a su padre cada 10 días. Como ya sabemos, en ese cambio, en este verano, quien ha salido ganando más, aparte de los niños, lógicamente, ha sido Shakira, porque ya sabéis que durante el verano parece ser que en ese acuerdo habían firmado un 70-30, o sea, 70% del tiempo de vacaciones con el padre y 30% con la madre, y en este verano pues ya hemos visto que eso lo han cambiado y han estado 15 días con cada uno, algo que suele ser lo habitual, que yo ya lo comenté en su día cuando hablamos de este acuerdo que habían firmado, que duró como 12 horas firmar todas esas cláusulas porque no llegaban a acuerdos, y yo ya lo dije en su momento, que lo normal en una custodia de este tipo pues suele ser 15 días para cada uno.
Pero bueno, pues parece ser que en un principio firmaron aquello y luego pues vieron que para los niños no era lo mejor. Y ahora parece pues que van cambiando a medida que va pasando el tiempo esos acuerdos, esas cláusulas que sabemos que todavía no está ratificado tampoco en Miami. Que si no lo sabéis, pues esto, cuando se firma un contrato o una cláusula en unos acuerdos de separación en un país y hay hijos de por medio, pues luego ese acuerdo tiene que estar también ratificado y pasado por los juzgados del país en cuestión. O sea, en Miami deberían también pasar por esos juzgados. Yo, como os he ido diciendo a medida que íbamos viendo el vídeo y leyendo este artículo, esto lo iremos viendo, todos estos puntos lo iremos viendo, a ver si es verdad que Gerard Piqué se compra o alquila algo en Miami, si Clara Chia sigue como va hasta ahora, que no se relaciona con los pequeños. Yo he estado buscando información a ver si es verdad que han pasado tiempo juntos. Yo no he encontrado imágenes de ningún tipo, por eso tampoco os he hecho vídeo sobre ello. Si encuentro algo, pues os lo traeré, como hago siempre, para que vosotros lo veáis y juzguéis vosotros mismos, que ya sabéis que es mi manera de hacer mis vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que me podéis comentar todo lo que queráis. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle un me gusta para que llegue más gente y nos vemos en el próximo.